Hola, ¿qué tal? Este es Enfoque Cimarrón, un programa de reflexión, análisis y diálogo sobre distintos aspectos de la vida social. El día de hoy hablaremos sobre la reforma educativa, un tema que ha sido muy comentado, muy discutido en los últimos meses en nuestro país. Y para ello tenemos como invitados el día de hoy a Roberto. ¿Qué tal, Héctor? Natanael. Hola, Héctor. Y como invitado especial a Joaquín Caso, profesor investigador en el área de educación. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Vamos a ver la cápsula que preparó el equipo de producción sobre el tema. El pasado 9 de mayo, con 97 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, fue aprobada la iniciativa de abrogación del 2019 del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El enfoque central de esta reforma es de una enseñanza con equidad. Porque son enfoques totalmente distintos. Entre las principales diferencias de la actual reforma y la aprobada en 2013, se destacan la prohibición de ligar cualquier proceso a la permanencia del empleo, la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un enfoque regional y pluricultural, educación gratuita que abarca desde la educación primaria hasta la universitaria. Se prioriza la educación especial para los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la educación normal pública, dejadas de lado por la administración anterior, de acuerdo con Esteban Moctezuma, secretario de Educación. En mayo de este año, el Senado aprobó la propuesta de reforma educativa que propuso el gobierno encabezado por López Obrador. Esta reforma educativa, como ya comentamos, ha generado diversos debates, discusiones en torno a si es realmente la reforma que nuestro país necesita o no. Para ello me gustaría comenzar formulando una pregunta a nuestros invitados el día de hoy. ¿Qué diferencias o qué similitudes podríamos identificar entre ambas reformas? Entre la reforma que propuso Enrique Peña Nieto y la reforma que ha propuesto López Obrador respecto a la educación en nuestro país. Si gustan, comenzamos por acá, Roberto. Bueno, a mí me gustaría iniciar planteando los antecedentes de ambas reformas en el contexto de su aprobación. Enrique Peña Nieto, en los primeros años de su gobierno, aprueba una gran cantidad de lo que llaman reformas estructurales. Una de ellas, la reforma educativa, es la que, en mi opinión, permitía aglomerar a todas las fuerzas políticas a favor de su aprobación. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, la reforma energética, que algunos sectores a la izquierda de ese momento no iban a apoyar, o la reforma fiscal, que otra parte del espectro político no estaban dispuestos a aprobar. La única que podía unir a todos era la reforma educativa, y en ese contexto se aprueba, con grandes antagonistas, particularmente, yo creo, líderes sindicales, ¿no? Tan grande era el antagonismo de los líderes sindicales que a una de ellas la terminó metiendo a la cárcel. Entonces, en ese contexto se aprueba. Luego hay una segunda etapa del gobierno de Peña Nieto donde se retoma la reforma educativa como bandera de propuesta de uno de los posibles candidatos a presidente, que era Nuño, que en ese momento era el secretario de Educación. ¿Por qué la retoma como una bandera como plataforma para posible candidatarse como candidato presidencial? Porque según las métricas del gobierno de Peña Nieto era una de las reformas con mayor aprobación por parte de la ciudadanía en general. No tanto así la reforma energética, porque no se ha visto, digamos, impactos en el corto plazo. A pesar de que la de telecomunicaciones fue exitosa en el tema de precios, pues no permeaba en la sociedad los impactos positivos. En ese contexto se aprueba la reforma educativa con lo que los profesores sentían como un gran agravio porque iba en contra de sus intereses laborales. Ante ese contexto, Andrés Manuel plantea en su campaña la sustitución total de la reforma previa, inclusive argumentando que no iba a quedar coma de la reforma de Peña Nieto. Pero lo que vemos en realidad, en mi opinión, es una reforma de Andrés Manuel muy pragmática. Es decir, por una parte, ¿qué es lo que más había agraviado a los profesores? El tema de poner en duda su permanencia a partir de un examen, ¿no? Lo que ellos consideraban una reforma punitiva en lo laboral. Lo que realmente, y quita esa parte entonces el presidente, quita la parte punitiva de las evaluaciones, aunque conserva las evaluaciones, 3 niveles de evaluaciones, lo que viene siendo la de ingreso. Todos los profesores que quieran ingresar a ser profesores
tienen que hacer un examen. Aquellos que quieran avanzar en su carrera de profesores, es decir, ser supervisores, directores, también tienen que hacer un examen. Y aquellos, digamos, de evaluación de desempeño de los profesores, que es voluntario y sin consecuencias punitivas. Entonces, por una parte, para tener el apoyo del magisterio en general, quita la parte punitiva de la reforma que él plantea, pero deja las evaluaciones. ¿Para qué? Para tener el apoyo de los otros, digamos, del sector de la sociedad que sí considera que la educación tiene que tener en una parte, un componente de evaluación de los profesores. Y yo creo para debilitar las posibles oposiciones sindicales, lo que plantea es la democratización de los sindicatos, en mi opinión, ¿no? ¿Qué hace eso? Que ahora los profesores estén enfocados más en el tema de elecciones democráticas, secretas, al interior de su sindicato y no tanto en la movilización. Entonces, ¿qué tan exitoso va a ser este mecanismo? Como bien comentas, apenas es la aprobación de la reforma en general, faltan leyes secundarias. ¿Qué creo que tienen en común también ambas reformas? Que el Estado conserva digamos, el control de la educación, tanto en temas de recursos, ¿no? Los recursos finalmente los controla el Estado, particularmente la Federación, y hasta donde se deja ver también el control de las plazas, que es lo que muchos de los sindicatos están peleando. Muy bien. Joaquín. Bueno, estando completamente de acuerdo con lo que compartes, y ubicando que el corazón de la reforma educativa de Peña Nieto estaba en el servicio profesional docente, también había otros componentes que le acompañaban a esa reforma. En primera instancia, solamente agregar que efectivamente esta iniciativa del servicio profesional docente lo que hacía era intentar llenar algunos vacíos, algunos huecos existentes en un marco educativo en el que nos estamos moviendo, y establecía reglas claras, ¿no?, para el ingreso, para la permanencia, para la promoción, para el reconocimiento de los profesores. Entonces era en aquel entonces un buen punto de partida para intentar restablecer el orden, ¿no?, institucional que se había perdido o que de alguna manera estaba en riesgo, ¿no? Hubo otros elementos. Ustedes recordarán, en 2013 se conforma, o por lo menos adquiere carácter constitucional, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Si bien es cierto, ya existía el instituto, ya había tenido 10 años funcionando, no había tenido un rol protagónico el que tuvo en esta reforma. ¿Qué vino a hacer el INEE? ¿Qué contribuciones vino a hacer? Bueno, hasta antes de la llegada del INEE, teníamos información que no siempre resultaba del todo confiable en torno al comportamiento del sistema educativo nacional y en particular el comportamiento de ciertos procesos, ciertas prácticas, ciertos programas educativos en la educación básica. Entonces el INEE vino a representar una fuente de información muy útil que permitió conocer con cierto detalle no solamente el estado que guardan las cosas, sino también a identificar áreas de oportunidad para mejorarlas, y bueno, digamos que en estos años tuvo una etapa de florecimiento y conciliación, y vino a resolver algunos temas que no se habían atendido en el pasado. Otros ejes de la reforma educativa de Peña Nieto que casi no se comentan, adquieren un rol menos relevante considerando estos dos grandes pilares de su reforma, tienen que ver con el crear un sistema de operación y gestión educativa. ¿Eso qué significaba? Significaba que lo que queríamos era tener censo de las escuelas, de los profesores y de algunos, de parte del patrimonio, ¿no?, del nacional en materia educativa, que no se tenía, o por lo menos la información que se tenía era de muy bajo nivel de confianza. Junto con ello, se le proporcionó mayor capacidad de gestión a las escuelas, es decir, se les dio autonomía, no solamente para procesos administrativos, sino también procesos académicos. Finalmente no logró consolidarse esta etapa, pero había una intención declarada, por lo menos de inicio, al respecto. Y algo que a mí también me parece muy importante de esta reforma es que nunca como ahora se le dio impulso a las escuelas de tiempo completo. ¿Y por qué se pensó en las escuelas de tiempo completo? Reforzar, se hablaba de crear 40,000 escuelas de tiempo completo. Se pensó principalmente porque logrando tener un mayor tiempo de contacto con el estudiante, con el currículum, con los planes de estudios, esto le iba a permitir al estudiante mejorar sus resultados educativos. Y ustedes saben
que hemos estado muy golpeados recientemente, no solamente por las evaluaciones nacionales que hacemos al interior del país, sino también estas evaluaciones como PISA, TERCE, en fin, ya habían exhibido, ¿no?, el estado que guardaban los aprendizajes de los estudiantes del nivel de educación básica. Estos 4 ejes de la reforma educativa de Peña Nieto, pues curiosamente representan el principal insumo de la más reciente reforma. ¿Por qué lo digo? Y concluyo mi comentario con simplemente un comentario breve, porque en el ojo del huracán se pone el servicio de profesionales docentes, se deroga de la forma como se había concebido, hay un nuevo orden establecido, pero se tumba, ¿no? Se sustituye la visión anterior en torno a esta materia. Desaparece el INEE, aunque ahorita todavía formalmente hay ahí alguna especie de vestigio, ¿no?, sobre el INEE. Se sustituye por una nueva figura que todavía no opera, ¿no?, que va en 2 vertientes. Por un lado, un centro nacional para la revalorización del magisterio y de la mejora continua de la educación, así se va a llamar, y por otro, se restablece, que tiene relación con el punto anterior, un sistema para la carrera de los maestros y maestros, es decir, va a haber un nuevo esquema basado en méritos, basado en el tema de las capacidades, de las aptitudes, que va a permitir justamente premiar a los maestros que son, o reconocer o apoyar a los maestros que forman parte del sistema educativo nacional. Y hay muchos otros elementos que forman parte de esta nueva reforma, cito algunos de ellos. Por ejemplo, viene hoy más que nunca el fortalecimiento de las escuelas normales, que ha sido un dolor de cabeza para el país, y ahí en ellos tenemos una excelente oportunidad para revertir algunas tendencias que se han venido dando en el pasado. Hoy más que antes, la escuela normal es el espacio donde se forman a los profesores del día de mañana, entonces hay que hacer una inversión importante en esta materia, hay que revertir algunas cosas. Se establece el tema de la gratuidad para la educación superior, así que al rato los comentamos. Se propone la integración de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y se proponen también nuevos acentos en el currículum escolar, no porque no existieran antes, sino que ahora se habla nuevamente de poner acentos en el tema cívico, en el tema de los valores, en el tema de la cultura, el arte, la música, el tema de la educación sexual y reproductiva, y particularmente se pone un énfasis muy particular en atender a los sectores más vulnerables del país. Hablo de todo lo relativo a la educación indígena, a la educación bilingüe y cultural. Muy bien, Natanael. Bueno, yo, a manera de complementar un poco lo que ya señalaron, yo quisiera mencionar, a ver, qué es lo que motivó o motiva en general a que haya mucho consenso en el tema de la necesidad de una reforma educativa, porque en eso más o menos todos estamos de acuerdo, tanto socialmente como políticamente, en la necesidad de una reforma educativa. Y un poco es lo que ya se señaló aquí, los indicadores en las mediciones internacionales pues ponían a México en una situación muy desfavorable, ¿no?, con respecto a otros países, inclusive en condiciones similares a México. Y hay varios indicadores, digamos, o temas que quizás es lo que motiva la necesidad de una reforma educativa que busque resolverlo. Uno es el tema del rezago, ¿no? O sea, INEGI aún reporta actualmente un rezago de 30 millones de personas, en rezago educativo, obviamente. De eso señala, hay 4 millones que deberían de saber leer y no saben. Hay 9 millones que no terminaron la primaria y ya deberían haberla concluido. Y hay 16 millones que no han terminado la secundaria y que ya debieron haberla concluido. Es decir, hay un rezago importante en el tema educativo, que si bien es cierto, hemos tenido éxito porque ha venido a la baja, aún es un rezago fuerte para el nivel de país que tenemos, o al menos al que aspiramos. Entonces, eso es un reto que tiene la reforma educativa, si va a poder incidir en ese tema. Y otro que me parece muy relevante es el tema de la deserción, y que lo vivimos en todos los niveles, quizás hacia arriba con mayor fuerza, pero de acuerdo con la propia SEP, 20% de los estudiantes que ingresan a la secundaria no terminan, 36% en el bachillerato no terminan y alrededor del 30% en la educación superior no terminan. Si sumamos todos estos porcentajes y digamos las condiciones no cambian en el futuro, eso significaría que de nuestros niños, del 100% que están ahorita en educación primaria, pues de 100, solamente 22 van a poder llegar a tener una licenciatura, y eso comparado con lo que hay en los estándares internacionales, pues es un indicador muy bajo, y eso yo creo que son
de los retos fundamentales que tiene la reforma educativa y lo que se busca lograr. ¿Cuál, desde mi punto de vista, ha sido la principal diferencia entre la reforma que plantea Peña Nieto y la reforma que plantea Andrés Manuel López Obrador? Creo que de entrada hay una diferencia importante en la operación de la reforma educativa. Creo que fue muy vertical en el caso de Peña Nieto, a lo mejor porque el contexto, las condiciones en las que estaba, porque tradicionalmente ha habido una resistencia, principalmente de los sindicatos, contra el tema de la reforma educativa, porque piensan que a lo mejor pueden trastocar ciertos derechos, por así mencionarlo, que ya han logrado conquistar a lo largo de los años, y eso me parece que generó pues una reforma educativa que de entrada tuviera resistencia por el lado del magisterio. En el caso de López Obrador, creo que las condiciones le favorecieron para generar una reforma un poco más consensada hacia el magisterio y trabajar un punto que fue, creo, el tema principal de la discordia con la reforma de Peña Nieto, que era el tema de la evaluación de los profesores, sobre todo porque argumentaban que había repercusiones de si se mantenían o no se mantenían dentro del sistema educativo, si aprobaban o no aprobaban las evaluaciones, y lo manifestaban que eso era injusto porque evidentemente las condiciones a nivel nacional son muy diferentes en las que opera un profesor, por ejemplo, de la sierra del sur de Oaxaca contra un profesor que puede estar en una primaria en la Ciudad de México o en algún estado del norte, y creo que en esa parte sí tenían razón. Entonces creo que eso lo mantiene la nueva reforma educativa, pero diferente, ¿no? Y un poco lo que ya señalaron aquí los dos colegas, ¿no? Entonces, pero creo que esa es parte esencial de las diferencias que puede haber entre una u otra, pero el reto y el objetivo es lo mismo, son los grandes temas que tienen ahí la educación en México y que ojalá tenga éxito porque es un tema fundamental para mejorar la condición de este país, ¿no? Muy bien, ¿les parece si vamos a la cápsula que preparó nuestro equipo de producción para ver qué es lo que opina la gente sobre este tema? Pues sí, se me hace bien a lo que va, nomás sí eso que tienen de las faltas mucho a los niños y todo esto es lo que no me gusta. Eso es lo que sí ando preocupada por mi hijo que va a entrar a la primaria, de qué escuela de gobierno, una que no falten tanto los maestros, por la falta de pago más que nada. Pues yo opino que lo único que hace falta son que asistan más seguido a la escuela y que no tengan tantas faltas. Obviamente pues los de la primaria, que es a los que más les afecta. Yo pienso que es bueno, pero les falta más enseñanza todavía a los niños porque la educación es muy básica y a lo que está viviendo en un mundo globalizado, sí necesitamos que los niños estén más preparados. Considero que en nuestro sistema educativo sí hay algunas deficiencias. Por ejemplo, ofertan educación de calidad, pero tienes un montón de escuelas que no tienen maestros. Hay muchachos que pasaron su examen de oposición y que están dispuestos a trabajar, pero no los mandan a esos espacios que están vacíos. Los niños no tienen clases por meses y luego mandan a una educadora interina de las que ya están en servicio. ¿Y qué pasa? Que no les quieren pagar y no permiten que los maestros que sí están en servicio entren a dar clases. Entonces, toda la escuela pierde clases. Mi opinión sobre el sistema educativo es que le falta mucho camino por recorrer, por atender problemas enfocados más a los estudiantes y que hubiera más material para apoyar su aprendizaje, ya que en mi caso, que soy maestra de telesecundaria, no cuento con los libros del maestro. Yo considero que sí, porque nunca se deja de aprender cada cosa nueva. Luego con la inclusión, la mayoría no sabe lo básico de educación especial o autismo. Pienso que los maestros sí deben ser evaluados, porque es una forma de ver que son maestros aptos para darle la educación a nuestros hijos. También pienso que, aparte de ser evaluados, deberían seguir capacitándolos más para que sigan dándoles más herramientas a nuestros hijos y puedan seguir siendo mejores ciudadanos. Considero que sí deben ser evaluados. En un principio, yo fui una maestra evaluada y en un principio estaba muy nerviosa y muy asustada por la situación de que de eso iba a depender tu empleo. Pero yo pienso que tú como maestro no debes de tener miedo de que te evalúen, porque supone que tú sabes
¿verdad? Bueno, el deber ser, tú sabes, tú te preparas todo el día frente a un grupo y tú sabes cuáles son tus funciones. Considero que sí deben ser evaluados, pero esa evaluación pues no debe ser punitiva, debe ser una evaluación donde sirva como una retroalimentación para que como maestros sepamos cuáles son nuestras debilidades y qué es lo que debemos mejorar. Los maestros deben ser evaluados, pero para darles algún estímulo económico a ellos para que mejoren su trabajo. Sí, sí lo he escuchado y sí se me hace que esté bien, ya que pues no todos pueden pagar más en una escuela, entonces me hace que hay más oportunidades de niños para estudiar. Sí conozco algunos de los puntos que él está proponiendo como esta nueva reforma. Definitivamente le está dando atrás a la reforma de Peña y vemos algunos cambios que son favorables para nosotros. Uno de los que a mí me agrada es que nos está dando la oportunidad de que nosotros como maestros podamos avanzar de manera horizontal y de manera vertical. Sí, los cambios que se hicieron, que se deben algunos, bueno, se derogaron de la antigua algunos aspectos y sobre todo que va a haber un cambio para la mejora de los maestros, que es la nueva carrera para maestros y maestras, similar a la carrera magisterial, donde ellos van a poder escalar peldaños y mejorar su salario. A mí me gustaría que para los alumnos estuvieran dándoles clases de inglés, que a lo mejor que todas las escuelas fueran de tiempo completo, porque así es una forma en la que los niños pueden educarse mejor y dándole materias importantes, relevantes para el futuro de ellos. Que se reconociera a aquellos maestros que son buenos, que la educación realmente sea de calidad, que la verdad sí se enfoquen en la entrada a las aulas y ver que los maestros estén cumpliendo con lo que es el programa y se les esté brindando a los niños lo que realmente debe de ser. Pues que se atiendan los problemas en cada uno de los niveles educativos y en cada una de las escuelas. Hay muchas carencias que se deberían de ir conociendo, el sistema educativo acercarse un poco más para conocer más de sus carencias y poder apoyarlos. Retomamos la conversación con nuestros invitados. Estamos hablando sobre la reforma educativa. Hemos hablado de diversos aspectos que la reforma educativa implica, aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales, ¿sí? Algunos de ellos muy complejos, y que son los que deberá atender una reforma cuando finalmente sea aprobada ya las leyes secundarias, que es donde vamos a poder observar ya con detenimiento cómo es que esta reforma pretende impactar en todos y cada uno de los diversos aspectos que componen un proceso educativo. Sin embargo, a partir de los elementos que ustedes han esbozado anteriormente y lo que la gente puede opinar o opina al respecto, una pregunta seguramente obligada que nos podemos hacer es: ¿cuáles serían los principales retos que esta reforma va a enfrentar o está enfrentando? Si es que apuntamos a lograr una mayor calidad en nuestra educación. ¿Cuáles serían esos principales retos? ¿Si gustas, Joaquín? Bueno, yo identifico 4 componentes básicamente. En primera instancia, estaba leyendo con atención el Plan Nacional de Desarrollo y sigue hablando de evaluación asociada a procesos de mejora educativa, ¿sí? Es decir, no está subestimando el papel que puede jugar la evaluación para conocer el estado que guardan las cosas en ciertos procesos, ciertas prácticas, más allá de los enfoques, más allá de las distintas aproximaciones que pudieran darse a este respecto. Ahora, yo sigo considerando que el componente de evaluación es indispensable para el sistema educativo nacional para conocer el estado que guardan las cosas y el rumbo que se le pueden dar estos procesos. ¿Qué uso se le va a dar a la evaluación? ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Qué consecuencias puede tener? Definitivamente el enfoque cambia con respecto a hace algunos años. Entonces, yo considero que la actual reforma educativa tiene que tener un componente todavía centrado en procesos de evaluación orientados a la mejora educativa, ¿no? Segundo, el tema de formación docente es fundamental y clave en esta reforma.
Aquí todavía no tenemos oportunidad, no tenemos información, no hay ningún esquema en este momento que se ha presentado oficialmente de saber cómo viene esta propuesta de formación docente o de sistema de evaluación de formación docente a nivel nacional. Lo que sí creo y puedo anticipar por los problemas que se registraron en el pasado es que estos esquemas de formación docente tendrán que ser muy respetuosos del tipo de actor al que van dirigidos. Es decir, se van a tomar en cuenta las trayectorias, la antigüedad, la modalidad, ¿no?, de trabajo de cada uno de estos actores, y tendremos que, y serán el principal insumo de este Centro Nacional que viene a sustituir al INEE. O sea, si el cambio de enfoque es, el INEE estaba centrado en una evaluación que tenía consecuencias y que no solamente involucraba a los profesores, sino a otras instancias. Bueno, pues ahora este centro de revalorización como es centro de revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación, tendrá como misión principal el tema de la formación docente. Un tercer componente tendrá que ser los acentos que pongamos en el currículum. De hecho, ese es el gran tema, a mí me parece uno de los temas centrales y que no han podido ser atendidos a cabalidad en las reformas anteriores, y el gran reto para la actual, que es ¿qué vas a enseñar? ¿Qué orientaciones va a tener el currículum? Vemos hacia adentro, vemos hacia lo global, ponemos acento en los aspectos disciplinares o buscamos poner acentos en aquellos otros elementos que son inherentes a la formación de cualquier individuo, pero que no necesariamente recaen en conocimientos disciplinares. Los acentos que ahí se pongan van a garantizar en gran medida pues, el avance que se tenga en los resultados educativos de nuestros estudiantes, pero sobre todo en el nivel de dominio de los aprendizajes que estos tengan. Y un cuarto componente muy importante, y lo citabas hace rato, Natanael, es cómo vamos a operar el currículum. Es decir, va a haber una buena formación docente asociada a esquemas que tienen que ver con el modelo educativo, con los planes de estudio de la educación básica. Va a haber guías y pautas de operación, va a haber materiales de apoyo al directivo, al supervisor, al profesor, al padre de familia, a otros actores educativos. Gran parte, considero yo, uno de los aspectos que han afectado la consolidación que afectaron la consolidación de la reforma anterior y de las reformas anteriores ha sido justamente esa, la falta de apoyos y de condiciones que garanticen la operación del currículum. Muy bien. Roberto, ¿cuáles son para ti los principales retos que enfrenta esta reforma? Creo que el fracaso de la previa obedece en gran parte a que el magisterio, poderoso magisterio, organizados, inteligentes, no se sintieron parte de la reforma y se sintieron agraviados justamente por el tema de la evaluación y poner en riesgo su permanencia. Pero vamos a poner numeritos a esa edad. O sea, aproximadamente, porque no hay datos claros sobre cuántos maestros existen en México, hay 1.5 millones de profesores. Según datos de la nueva administración, solamente se despidieron a 1,000 profesores como consecuencia de las evaluaciones en la administración previa de Enrique Peña Nieto. Entonces, el problema relativamente es muy pequeño. De 1.5 millones solamente se vieron afectados por la reforma 1,000. Sin embargo, la capacidad de llevar sus temas al ámbito nacional, al debate público nacional del magisterio, fue de tal magnitud que estamos hablando de ello en esta mesa y se hablaron de ello en muchísimas mesas y muchos políticos tomaron como bandera este tema, por 1,000 profesores de 1.5 millones. Entonces, es un gremio muy organizado y poderoso, inteligente. Entonces, cualquier éxito que pueda tener esta reforma, tiene que incluirlos, como sea. ¿Cuál es cómo le está haciendo el presidente? Bueno, yo creo que el presidente tiene esta cruzada de moralizar al país en la vida pública, ¿no? Y eso tiene que incluir a los maestros. En la reforma a ellos se les considera como un agente de cambio, ¿no? Les dice, los maestros van a ser aquellos que van a llevar pues a los lugares más lejanos del país la educación, con especial énfasis, como ya se comentó, a atención a sectores vulnerables, otros temas que tienen que ver con la educación inicial, ¿no? Desde creo que 45 días a 3 años. Eso se está sumando y los maestros tienen que ser parte central de este tema. Y sin duda el tema de la capacitación va a tener que venir acompañado de recursos, porque como sea que se llame el Instituto de Evaluación y Capacitación, va a tener que venir con recursos, que hasta donde se quedó el año pasado el presupuesto venía sin
dinero, el tema del Instituto Nuevo de Capacitación y Monitoreo. Entonces hay que poner énfasis en ese tema. Y un riesgo que se corre con esto, creo que es que ahora el modelo educativo, el enfoque que se le da a las clases, inclusive los libros de texto, más allá de la calidad del profesor, que puede estar capacitado o no, ¿qué contenido va a tener el modelo educativo y los libros de texto, por ejemplo? ¿Qué tanto se va a ideologizar el contenido de los libros de texto a favor de la corriente que ahora predomina en el país, ¿no? Eso tendríamos que estar al pendiente, esos son los retos que tenemos. Si ahora ya consideras al profesor como un agente de cambio importante, de moralización del país, inclusive como un instrumento de movilidad social, ¿no? Que ayuda a la gente a la movilidad social, lo que el profesor va a tener que enseñar va a estar enfocado en los requerimientos reales de nuestra economía, del mundo global, del país, o va a obedecer más a una ideología que puede tener el presidente, pero que no necesariamente tiene que transmitir a través de estos mecanismos al resto de la sociedad. Muy bien. Yo me concentraría en 2 puntos en función de la pregunta que haces de qué retos tiene la reforma educativa, ¿no? Tiene más, obviamente, pero me concentraría en 2. Creo que uno de ellos va a ser la operación de la reforma educativa y la conciliación o trabajo coordinado, por así mencionarlo, con el tema de los sindicatos, que ya mencionó Roberto, que son muy fuertes, que son muy organizados y que tienen un peso. Creo que si la reforma, más allá del tema de la evaluación de los maestros, el tema de la infraestructura, pues también implica cambios en contenido, porque inclusive se señala ahí el tema de reforzar temas de civismo, se señala el tema de meter formación bilingüe, que creo que son muy positivos, pues los ocupas de este lado también a los profesores. Al final de cuentas tienen que ser aliados porque van a terminar operando cambios que están implícitos en la reforma, pero al mismo tiempo el Estado tiene que ser lo suficientemente hábil para no perder la rectoría en el tema de la educación, porque hay que reconocer que en algún momento del tiempo se perdió y era el sindicato el que tenía mayor fortaleza en el tema de cómo dirigía la educación en este país, y yo creo que eso no debe ser, y bueno, el Estado está buscando recuperarlo, y ese es un gran reto, que los ocupa, pero al mismo tiempo no puede dejar la rectoría de la educación de aquel lado, y tienes ahí líderes sindicatos fuertes, y tienes inclusive una líder que está buscando regresar, y ese es un gran reto que tiene el Estado, que vamos a ver cómo lo resuelve. El otro gran reto creo que es financiero. O sea, por ejemplo, me voy a concentrar en el tema de educación superior. 2 puntos que se señala: gratuidad y obligatoriedad. Bueno, suena bien, socialmente yo creo que suena muy positivo y todo el mundo lo podemos abrazar. Sin embargo, si revisa uno la distribución del presupuesto de la educación en este país, la educación superior solo tiene el 17%, y eso le permite tener una cobertura del 36%. La educación básica tiene el 63% del presupuesto y tiene una cobertura del 94%. Entonces, no se están planteando cambios en tema de presupuestal, de incrementos en el tema de educación superior, porque además las finanzas públicas federales no lo permiten en este momento, ni tampoco se ve que en el mediano plazo lo vayan a permitir. Entonces, yo creo que ahí el tema financiero, pues no está claro cómo se puede solventar ese punto para poder cubrir esos 2 aspectos que está considerando la reforma educativa, que sí suenan bien, pero que si no vienen sustentados con el tema financiero claro, pues yo creo que van a ser promesas que a lo mejor difícilmente se van a lograr, o se tiene que pensar construir en cierto tiempo, ¿no? Organizarlo hacia cierto horizonte en el tiempo. Y yo creo que ese es un gran reto que también tiene el gobierno federal para poderle darle viabilidad a los puntos que está considerando en su reforma educativa. Sí, te pareciera también, lo pongo aquí sobre la mesa, que no pudiéramos pensar en principio solamente en una reforma que apunta a una mayor calidad, sino haber pensado antes en el tema de la cobertura. Es decir, primero dar acceso a la educación y al mismo tiempo pensar en una educación con calidad. Claro. Y eso sin contar todavía los rezagos que hay en infraestructura, en general, en todos los niveles, sobre todo en los estados
con mayores niveles de marginación y pobreza. Y esos son los grandes debates, pero si ustedes ven las mesas de análisis que se realizaron después, todo se centraba en el tema sindical. Es tal el peso sindical, de la CENTE o el CENTE, que todas las mesas de análisis partían de la reforma energética, pero terminaban hablando del tema sindical. Y ahí se quedaban. Y ahí perdón, la reforma educativa, pero siempre partían de la reforma educativa y terminaban hablando siempre de temas sindicales. Porque es el gran reto que se enfrenta. Porque como dices, lo ocupas, pero no puedes agarrar la mano. No. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos para el último bloque, para las conclusiones finales. ¿Les parece? Bien. Adelante. Muy bien, regresamos para las conclusiones. Quisiera que nos dijeran en 2 minutos qué es lo que nos podría indicar que esta reforma, esta nueva reforma que se está proponiendo llevar a cabo, va a hacer avanzar o está haciendo avanzar a la educación en nuestro país. Bien, yo lo dividiría en 2 partes, no mutuamente excluyentes. En el corto plazo, yo diría que la reforma es exitosa en la medida que hay estabilidad en el sistema educativo. Es decir, menos marchas de profesores, menos días perdidos de clases, menos calles o casetas tomadas. Eso yo creo que sería una señal de éxito en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, para que sea exitosa, yo considero se debe de tomar en cuenta, uno, lo que ya se mencionó en la mesa, la viabilidad financiera de todo el sistema, pensiones, recursos para la capacitación, infraestructura, y sin duda, y nos guste o no, tenemos que ser evaluados a través de métricas internacionales para la calidad educativa. Cualquiera que ésta sea, se pueden poner a debate público, pero tiene que haber medición en la calidad de educación del país. Bueno, yo le sumaría a lo que señala Roberto, que yo creo que la reforma en sí, el hecho de que haya una reforma educativa es positivo porque es un tema que se viene discutiendo por años en este país de la necesidad de tener una reforma educativa. Se dio con Peña Nieto, pero con mucha resistencia. Creo que de nueva cuenta estamos con López Obrador con una nueva reforma que está buscando resolver los mismos problemas, pero con su matiz de diferenciación con la previa. Yo creo que de entrada eso es positivo. Ahora, pensar que tenemos la reforma educativa perfecta, pues yo creo que no, yo creo que la misma reforma el mismo gobierno tendrá que ir haciendo una evaluación permanente de los resultados y autoevaluando a la propia reforma educativa para ir haciendo cambios y ajustes que permitan ir mejorando en el camino, ¿no? Eso yo creo que sería muy, muy positivo. Y la otra son los indicadores, a los propios indicadores a los cuales quieres incidir, que fue parte de lo que yo mencioné al inicio, ¿no? El tema de la deserción, el tema del rezago, el tema de la cobertura, el tema de la calidad, y creo que en el tema de la calidad está muy bien lo que señala Roberto. Yo creo que sería de ser externa en un contexto comparativo a nivel internacional para saber si vamos mejorando o no, y cosas muy puntuales también como lo que ya señaló, ¿no? O sea, la sociedad en general estaríamos muy contentos si los profesores no están en paros permanentes, si están en las escuelas haciendo su trabajo. Yo creo que eso hablaría ya de algo positivo, que en algo se tendrá que traducir en impacto, ¿no? Pero yo creo que es un tema de ir haciendo pausas para ir evaluando pues, los impactos positivos que pueda estar teniendo esta reforma y también adecuando cosas que puedan ser que no sean del todo positivas, ¿no? Muy bien, Joaquín. Completamente de acuerdo en lo que ya se comentó. Yo diría que lo primero que queremos es queremos tener mejores profesores, y hay 2 vertientes. ¿Cómo garantizas esto? Pues con esquemas de formación, y por otro lado garantizando la formación inicial que reciben los futuros profesores. Entonces, si esta reforma comprometió estos 2 temas, me encantaría poder verlos en operación, ver que esto esté funcionando y que el día de mañana verdaderamente estamos mucho más orgullosos de la situación que guarda el profesorado en nuestro sistema educativo nacional. En un segundo momento, el tema de los aprendizajes. Que éramos estudiantes, ahora cada vez tenemos mayores aspiraciones sobre cuál debe ser este perfil de egreso de los muchachos de primaria, secundaria, preparatoria, en fin, ¿no? Bueno, necesitamos asegurarnos
que efectivamente estos aprendizajes sean consecuencia de un modelo educativo pertinente, de una serie de esquemas de la operación del currículum que comentaba hace rato, y que podamos de alguna manera también asegurarnos en contar con las herramientas necesarias para poder determinar si los estudiantes verdaderamente están adquiriendo los conocimientos que requieren nuestra población, los mexicanos del hoy y del mañana, ¿no? Y en un tercer momento, no renunciar, ya lo decía Natanael, no renunciar al tema de poder estar, y también lo comentaba Roberto, de evaluar permanentemente lo que hacemos, ¿no? Prácticas, procesos, resultados, ¿con qué fines? En este caso simplemente de realimentar el quehacer de todos los que conformamos el sistema educativo nacional. Entonces, en la medida en que podamos establecer estos vínculos entre formación docente, evaluación de los aprendizajes y resultados educativos del sistema educativo nacional, yo creo que tendríamos elementos de sobra para saber si estamos caminando en la ruta correcta. Muy bien, pues es así como llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos su atención y los esperamos en una próxima emisión de Enfoque Cimarrón.